Hace unos días subí un video en donde critiqué las malas prácticas que con el tiempo se han ido normalizando en las salas de cine. Desde gente que se la pasa hablando, hasta los asquerosos que graban la pantalla del cine para subir a sus redes fragmentos de la cinta en lugar de poner atención y disfrutar de la pinche función. El espectro de desafortunados efectos que pueden suceder en una sala de cine es bastante amplio, ya que no se limita solamente a la gente que no sigue las reglas, sino que la naturaleza humana se las arregla para sorprender en cosas que nunca te imaginaste que pasarían en un recinto tan curioso como lo son los cines. Con esto en mente, recopilé varias malas experiencias que algunas personas han tenido en las salas y agregué algunas mías, a ver si descubren cuáles son. Además, siempre había querido hacer un video tipo historias de Reddit, así que veamos cómo sale. Espero que lo disfruten o se frustren, no lo sé, jeje. Número 1. Cuando fue el reestreno de Coraline, fácilmente pude contar a 3 personas en mi sala repitiendo los diálogos de la película. Fue muy molesto porque se notaba que lo hacían de manera forzada, a destiempo y en voz alta, como para que los demás notaran que eran fans. Comprendo que lo hagan en sus casas, pero incluso llegaban a spoilear a las personas que no la habían visto. Tienes 23 años, María. No mames, ya cállate. Número 2. Para el estreno de Halloween en 2017, Cinépolis hizo una función doble con la película original y la nueva entrega. Yo ya había visto la clásica en el cine y había sido genial, pero la idea de un double feature me emocionaba mucho. Fui con mi primo a la única función disponible. Llegamos una hora antes y entramos a tiempo. No importa cuánto tiempo pase, ver la secuencia de títulos en la gran pantalla es alucinante. Pero todo se fue al carajo cuando, como media hora después de empezada la película, entró un grupo de unos 5 güeyes todos blancos. Sí, su forma de hablar y el escándalo que hacían los delató. Se sentaron cerca del centro de la sala y como se aburrieron de la película, posiblemente porque pensaban que iban a ver la nueva, empezaron a reírse de todo lo que pasaba. Especialmente cada vez que se repetía el soundtrack o Michael se volvía a levantar. Entiendo que es una película que requiere de un público en específico porque ya tiene sus años, pero resultó muy frustrante que estos inútiles contagiaran una buena parte de la sala y muchos les empezaran a seguir el juego. Arruinaron una experiencia que para mí era muy importante y salí con mucho coraje. Para acabarla de joder, todavía estaban afuera de la sala hablando pestes de la película. Aunque después vi la nueva y se me pasó un poco el enojo, la verdad sí fue bastante molesto. Ni siquiera pudieron investigar qué iban a ver esos idiotas. Número 3. Cuando salió No Respires de Fede Álvarez, fui con un amigo y su papá a verla porque la habíamos estado esperando bastante. Justo detrás de nosotros se sentó un hombre con su hijo, que calculo tendría aproximadamente 10 años. Al inicio todo iba normal, hasta que el señor empezó a explicarle a su cría lo que pasaba en la película, pero no lo hacía de forma discreta. Hablaba en voz alta y resultaba muy molesto, ya que nos sacaba de la experiencia durante momentos cruciales. En un par de ocasiones, ya bastante hartos, mi amigo y yo le chitamos. El hombre se callaba un rato, pero después volvía a levantar la voz. Incluso volteamos y le pedimos de forma directa y con educación que no hablara tan alto. El tipo solo nos miró feo y nos ignoró. Lo peor fue cuando llegó la escena de la inseminación. Era una secuencia bastante tensa, pero el hombre le explicó todo el proceso a su hijo de una manera muy explícita, cosa que no nos permitió concentrarnos. Al final de la película, cuando ya habían encendido las luces, me puse a comentar con mi amigo qué nos había parecido, pero el señor metió la cabeza entre nosotros y nos chitó muy fuerte al oído. Obviamente lo vimos raro, y antes de salir de la sala, se quedó parado como por 2 minutos mirándonos de forma pedera. No entiendo cómo hay gente que, encima de molestar a los demás, todavía se pone a la defensiva, y más tratándose de adolescentes. Número 4. Eran las últimas funciones de las Tortugas Ninja 2 fuera de las sombras. Entré solo porque nadie quería ver esa película. Creo que tiene sentido. Como sea, había pocas personas en la sala, pero detrás de mí se encontraba una familia con un niño pequeño. No quiero sonar clasista, pero se notaba que eran de barrio. ¿Quién va al cine solamente con una playera de tirantes? Además, el hombre estaba lleno de tatuajes feos, era calvo y las mujeres eran obesas. El niño, durante toda la película, se la pasó corriendo en su fila y, de vez en cuando, se recargaba en los asientos de adelante.
En cierto punto se inclinó en el que estaba a 3 lugares de donde me encontraba. Volteé porque me asustó y solo se me quedó viendo. Lo ignoré y continué intentando ver la película, cuando siento que algo empuja mi espalda. Giro otra vez y ahora tenía su rostro a menos de 5 centímetros de mi cara. Ahora sí volteé hacia su familia, quienes claramente me vieron feo, como si fuera yo quien estaba molestándolo. No pude disfrutar mi función y al final nunca le dijeron nada al pequeño baboso. Número 5. Oh, esto es fácil. Yo fui a ver El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, cuando tenía 10 años con mi hermano de 8. Era un pequeño cine de una sola pantalla de los años 20 en el centro de nuestra ciudad. El auditorio no tenía escalones. Todos los asientos estaban en una rampa que iba desde la pantalla hasta el vestíbulo. Era el fin de semana de estreno y el teatro estaba lleno. Además llegamos tarde, así que tuvimos que sentarnos en la primera fila. Pero alguien en la parte trasera del cine vomitó justo al principio de la película, tan fuerte que se oía como todo caía al suelo. Olía a bilis y a lácteos y era absolutamente repugnante. El vómito se deslizó por el teatro fila por fila y todos tuvieron que poner los pies en alto, excepto que nosotros no pudimos porque estábamos hasta abajo y no teníamos dónde levantarlos. Así que vimos el resto de la película de 3 horas parados en la parte de atrás. En serio, el peor olor de mi vida. Número 6. Vi Spider-Man Into the Spider-Verse casi al final de su exhibición, y había quizá unas 10 personas en el cine, repartidas en 3 grupos diferentes. Todos hablaban a todo volumen, y en la última fila había como 4 personas. Cuando comenzó a sonar Sunflower de Post Malone, uno de ellos dijo: "Esta canción apesta, esta es mejor", y comenzó a reproducir otra en su teléfono. No recuerdo cuál era, pero era un rap, en definitiva. Número 7. Fui a ver The Batman en 4D. Nunca había visto una película en ese formato, así que estaba emocionado. Todo iba bien hasta que comenzaron las escenas con movimientos fuertes. La persona que estaba frente a mí alzaba los brazos como si estuviera en una montaña rusa. La mujer que iba con él le decía algo cada vez que lo hacía. Dudo mucho que lo motivara a seguir, pero el punto es que estuvo así durante toda la película. Número 8. Cuando fui a ver Nope de Jordan Peele, una pareja consiguió de algún modo meter a su perro. Este se la pasó ladrando durante toda la función, pero nadie dijo nada. A los lomitos se les respeta. Número 9. En especial tengo mi historia en el estreno de Endgame. Iba en cosplay de Spider-Man, solo, super hypeado y con mi combo. Estaban los anuncios cuando se sentó una pareja cerca de mí. Una morra en sus tempranos 20s con otro zoquete más o menos de la misma edad. Hablaban en un tono muy audible, para mi desgracia. Pero dije, bueno, aún son los anuncios. Total, inició la película y no se callaba la morra. Preguntaba y preguntaba cada vez que salía un personaje. ¿Quién es ese? ¿Qué hace? Y el otro zoquete respondiéndole cada maldita pregunta sin bajar el tono. Me hervía la sangre, hasta que les dije, disculpen, ¿pueden callarse? Se callaron aproximadamente por 30 segundos y otra vez comenzaron a hablar. Los callé más de 5 veces, a tal punto de que me convertí en una molestia también. Básicamente me cagaron la película el día de su estreno. Número 10. Fuimos a Panamá. Mi primera vez, era fin de año, y estaba en cines una película que quería ver, Star Wars The Last Jedi. Cuando entramos a la sala, encontramos a la gente hable y hable. Yo pensé que pararían una vez empezara la película, pero no. Unos peleando atrás, otros hablando por teléfono, otros viendo YouTube con volumen alto y el brillo de la pantalla todo lo que da. Hice un sonido de shh para ver si se callaban, pero empeoró porque empezaron a aventar palomitas. De verdad que fue un tormento la mitad de la película que vi, ya que no tuve paciencia para ver el resto. Número 11. Fuimos al cine a ver la última de Avatar. Cuando llegamos a la sala ya había una familia sentada en nuestros lugares. Le comentamos a la señora que estaba ahí que esos eran nuestros asientos, pero ella, supongo que la mamá, nos comentó que no, que eran de ella, pero de una forma algo grosera. Le mostramos nuestros boletos, en donde claramente se veía que nos pertenecían, pero se negaba a quitarse de ahí, optando por directamente ignorar seguir hablando con nosotros o siquiera poner un poco de atención para solucionar el problema, limitándose a comer palomitas y ver los avances.
Supongo que estaba muy segura de lo que hacía. Al no poder dialogar con ella, le comentamos el problema a uno de los chicos que andaban por ahí, quien se acercó a la señora pidiéndole que le mostrara su boleto. Ella lo hizo a regañadientes, solamente para descubrir que las entradas que tenía eran para el día siguiente. No le quedó de otra que salir de la sala con toda su familia, y cuando pasaron al lado de nosotros, ni siquiera nos vieron a la cara. No voy a mentir, fue muy placentero verlos irse con todas las cosas que habían comprado. Número 12. Un amigo mío vio Wicked y me contó que había una chica en la audiencia que estaba cantando cada una de las canciones. Las personas alrededor de ella le estaban chitando, pero no le importó y siguió así toda la película. Alguien respondió a esto. Más de una persona cerca de mí comenzó a cantar durante Defying Gravity, justo al final de la película. Esto me sacó por completo de la acción, que era muy buena. Me decepcionó mucho haber disfrutado la película tan intensamente para que terminara con mi cerebro totalmente incapaz de concentrarse y asimilar lo que estaba sucediendo. Seguía mirando, pero no podía pensar con claridad. Podría haber sido mucho peor, creo, pero que una escena tan grande se arruinara un poco fue definitivamente decepcionante. Número 13. En mi función de Godzilla Minus One tenía 2 personas borrachas o drogadas gritando durante toda la función. Al principio fue como, ok, son grandes fans de Godzilla y están felices de verlo. Pero luego empezaron a aplaudir cuando él destruye toda la ciudad en un momento bastante sombrío de la película. Después comenzaron a hacer imitaciones racistas de todos los actores japoneses, repitiendo cada línea de diálogo o al menos los sonidos fonéticos de ellas. Pero esto no se quedó ahí, porque se pusieron cada vez peor y la gente comenzó a decirles que se callaran, lo que los enfureció y los llevó a ser aún más molestos. Ni siquiera pude concentrarme en el clímax de la película porque estas personas estaban gritando y maldiciendo a otros miembros del público. Cuando encendieron las luces, vi a 2 de las personas más vulgares que te puedas imaginar, sentadas en medio de un radio de palomitas y basura a su alrededor. Al salir, todos les dijeron que arruinaron la experiencia de la película, pero ellos solo se rieron en sus caras. Supongo que se identificaron con un gran monstruo tonto que arruina el día de todos. Postdata. Olvidé mencionar que muchos los toleramos por tanto tiempo porque literalmente pensamos que tenían alguna discapacidad mental. O sea, no voy a gritarle a un par de personas con necesidades especiales que disfrutan una película de Godzilla. Pero una vez que empezaron con sus imitaciones racistas de japoneses, nos dimos cuenta que solo eran un par de imbéciles. Siento que acá hay un conflicto interesante. Todas, o por lo menos la mayoría de estas anécdotas, están relacionadas a un comportamiento poco respetuoso, antipático y hasta egoísta. Ciertamente, en estos días considero que las reglas dentro de los cines deberían de ser mucho más estrictas. Justo como en el Alamo Drafthouse, una cadena de cines en donde tienen tolerancia cero ante este tipo de cosas, sacando a la gente de las funciones sin regresarle su dinero al primer inconveniente, convirtiendo la sala en una zona de silencio total, como ellos le llaman. Esto debería de ser un castigo parejo, porque como mencioné en el video anterior, los fans son quienes se la pasan usando su celular para tomar fotos o grabar la pantalla, cuando, de nuevo, es algo ilegal según el artículo 424 del Código Penal Federal. Aunque el conflicto se centra en que los propios cines no hacen nada para evitar esto más allá de poner esos anuncios que solicitan silencio antes de las funciones. Si realmente amamos el cine, es importante que cuidemos el frágil ecosistema de silencio y oscuridad que requiere para funcionar. Así que eviten hablar en voz alta, comer con la boca abierta, o si meten comida de otro lado, procuren que no huela mucho o sea ruidosa, no le tomen fotos a la pantalla, y mucho menos los suban a las redes como esos influencers todos idiotas que lo hacen. Y finalmente, no usen el celular para nada. Créanme, esto ayuda muchísimo a que la gente pueda volver a tomar en serio lo que es ir al cine. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Les ha pasado algo así en algún cine? Si es así, dejen su historia en los comentarios para agregarla a la segunda parte. Pero bueno, gracias por llegar al final del video. Por favor, cuídense mucho, sean felices, y si ven un lomito dentro de la sala y no trae su gafete de empleado, solo acarícienlo y dejen que se vaya. Chao.